Mamen, eres una cara muy conocida del mundo del periodismo, de la tele. Cuando me estabas estudiando periodismo, ¿pensabas que ibas a llegar a todo lo que has conseguido? No, la verdad es que no tenía... Cuando estaba estudiando periodismo, disfruté de ese momento. Que yo creo que eso es algo que me pertenece, ¿no? Esta forma de ser. Disfrutar del momento en el que estás, no pensar en el que viene. Claro, bueno, siempre hay agobios, ¿no? Tendré trabajo, estaré acertando. Pero no me recuerdo así. Yo disfruté de la carrera. Había estudiado en un colegio inglés toda mi vida y fui a la Universidad Complutense a estudiar periodismo a una universidad pública. Y a mí esa experiencia me ha parecido de las más valiosas de mi vida. Salí de una burbuja del colegio privado para meterme en la universidad pública y entrar en contacto con mucha más gente. Con lo cual, para mí la universidad no solamente fue la formación, creo que la formación fue lo más escaso de la universidad, sino la conexión con un montón de gente que era diferente a mí, la apertura de otro mundo. Y eso fue muy interesante, muy interesante. Y nunca pensé dónde quería llegar. A mí me gustaba escribir, me gustaba muchísimo leer, tenía la combinación de leer, viajar, era lo que el periodismo te ofrecía, escribir, ¿no? Como un poco de aventura. Ujú. Y pensé que sería feliz porque realmente iba con lo que a mí me gustaba hacer. Luego las cosas han ido saliendo, ¿no? Con esfuerzo. Qué bueno, ¿no? ¿Empezaste en la radio? Sí, me presenté a unas prácticas de la cadena SER y, y nada, hice ahí una entrevista dentro de un estudio de radio y el director estaba al otro lado de la pecera, el director de la cadena SER en ese momento. Yo no sabía quién era, yo fui a hacer una entrevista para ver si me cogían de becaria. Y entonces en un momento dado me pregunta, ¿cómo me llamo? Y yo qué sé, ¿cómo te llamas? Yo no sé ni quién eres. Y entonces cuando salí me dijeron, este tío es el director de la cadena SER. Y dije, yo no sé quién es, o sea, yo no le pongo cara a este señor, trabaja en la radio. Me fui de allí pensando que en la vida me cogerían, que había hecho una cagada brutal. Y no, me contrataron y me contrataron para el programa de Iñaki Gabilondo, para el Hoy por Hoy, que eran 6 horas y media por la mañana. Y ahí empecé. Ahí ¿Cómo es empecé. trabajar con Iñaki? O sea, ha venido ya gente por aquí que ha trabajado con Iñaki, Joaquín. Joaquín, bueno, yo con Joaquín Prat coincidí en Pues el Hoy por Hoy. decía maravillas de este señor. Decía que más que un jefe era un líder. O sea, Es que es un líder en todos los sentidos. Gabilondo es una inspiración y yo creo que cuando uno empieza a trabajar, cuando está estudiando también, pero cuando uno empieza a trabajar necesita inspiración. Tú sales de la universidad con mucha teoría, pero con muy poca capacidad de hacer las cosas, no las sabes hacer. Y Iñaki era enorme, enorme en su exigencia, enorme en su enseñanza, enorme en su puesta en escena. Eh, Fue una maravilla. Yo creo que yo soy lo que soy gracias a Gabilondo y al equipo que formaba Gabilondo, porque eso también lo aprendes, ¿no? Yo he dado la cara muchísimos años, pero he montado equipos enormes a mi alrededor y sin esos equipos que te dan lo que a ti te falta o lo que tú necesitas, no eres nadie. Tú te tienes que apoyar en personas también que tengan o conocimiento, que sean diferentes a ti o que sean un pepito grillo en ocasiones también, ¿no? Y Iñaki se rodeó de un muy buen equipo. Él tenía mucho talento, pero hizo que todo el equipo también lo tuviera. Y eso es muy difícil, ¿eh? hablas de que tú has tenido que formar equipos y demás. ¿Qué sientes? ¿Cuáles son, digamos, no tus criterios, sino cómo es? O sea, cómo es, digamos, Mamen como jefa, líder? ¿Cómo es Mamen? Bueno, pues yo creo que en eso también me he ido transformando, porque en el periodismo se empieza muy joven. Yo a los 24 años ya estaba en el Hoy por Hoy. Y allí me tiré hasta los 30. Luego fue 59 segundos, la televisión, todo esto. Entonces, cuando empecé a ser jefa, ¿no? A directora, los modelos que yo tenía de director eran hombres. Los liderazgos eran masculinos. No había tenido ninguna mujer jefa, nunca, pero ni jefecilla. Eh, entonces, imitas comportamientos masculinos, ¿no? Y no lo digo en plan peyorativo, no lo digo como si los hombres fueran malos, las mujeres, esa dialéctica no merece la pena, ¿no? Pero es verdad que nos endurecemos un poco más las mujeres, sobre todo cuando eres joven, como que tienes que mostrar más autoridad, ¿no? Tienes que endurecerte más, tienes que ser más estricta. Yo había aprendido la exigencia de Gabilondo también, con lo cual era hiper exigente. Y poco a poco eso lo he ido modulando, ¿no? Claro que sigo siendo exigente y que cuando haces televisión o haces un programa en directo necesitas equipos que estén preparados también para eso, ¿no? Pero creo que
progresiva incorporación de mujeres en los equipos y en los liderazgos también me ha hecho ver que hay otras formas de ser jefa y que se puede poner mucho más corazón, ¿no? No solamente tienes que demostrar todo el rato lo lista que eres. Yo estaba empeñada en que no me vieran pequeña, me vieran hiperinteligente, no me sexualizaran, como demostrar que tenía mucha más cabeza que culo. Entiendo. ¿No? Sí, O sí. que las piernas daban igual, porque la televisión también es un medio que sexualiza y yo huía de esa sexualización. Por tanto, exigía a los demás también eso. Bueno, yo creo que todo puede convivir y la televisión tiene una parte de imagen importantísima. La imagen no vale de nada si no le pones cabeza, pasión, buen hacer. Entonces, poco a poco como que van entrando ingredientes en tu vida personal y profesional que te van construyendo como persona, ¿no? Entonces ya no eres una imitadora de los jefes que tuviste, sino que ya tienes tu propia forma de Tu hacer propio las sello, cosas, pues tu yo creo propio que- sello, sí. Hace un momento acabas de decir de Gabilondo, y una cosa que me llama mucho la atención, decías que tenías su puesta en escena. Me llama mucho la atención. ¿Cuál es Sí. tu puesta en escena? Mi puesta en escena en la tele, desde luego, es la de ofrecer calidad, información y rigor. Siempre ha sido esa. Creo que, y aparte es un sello que quiero mantener, ¿no? Para mí el periodismo ha sido importante y tiene unas reglas aprendidas, a lo mejor un poco viejunas, no te digo que no, a lo mejor son antiguas, pero yo sigo creyendo en la función básica del periodismo como contrapoder, un periodismo crítico. Por lo tanto, para mí, esa puesta en escena donde tú demostraras cada día que tú has venido aquí a ver lo que está pasando y yo te lo voy a contar bien, ¿no? Fíjate de mí, que te lo voy a contar bien. Creo que eso ha sido una marca personal y ahí te la juegas también tú, en tu propia coherencia, ¿no? Qué bueno. Empezaste en radio, luego estuviste supliendo a Gemma Nierga, ¿puede ser? ¿Qué Sí, formato era el de sí, Gemma? porque yo trabajé en la cadena SER una década y trabajaba con Gabilondo y Gemma Nierga ya estaba haciendo 59 segundos en la tele, pero Gemma Nierga tuvo un embarazo, una baja larga, bueno, cogía casi un año. Y yo le dije a Gabilondo, mira, me están haciendo una oferta de televisión ya para que me vaya definitivamente, pero a la vez en la radio me están diciendo esto. Y Gabilondo me dijo, antes de irte de la radio, te tienes que hacer cargo de un gran formato, para ti sola. Tienes que ser capaz de decir, oye, me puedo enfrentar a uno de los programas líder de la cadena SER y esto te da la oportunidad, hazlo. Pues yo lo hice. Pero una temática totalmente distinta. Era distinto a lo por hoy, pero era un programa de actualidad, eran 3 horas de directo por la tarde, donde había política también, donde pasaba la vida. La radio es muy bonita, es muy cercana, es muchísimo menos dura que la tele, con lo cual a través de la palabra entra todo. En la tele tienes que hacer una puesta en escena ambiciosa, ¿no? Y a veces el espectáculo predomina a la palabra. En cambio, la radio era muy fácil. Y a mí me gustó ese reto, ¿no? Me fui de la cadena SER después porque ya era un ciclo vital o profesional que me tocaba, pero con el consejo de Gabilondo, ¿no? Sabiendo que podía hacer un gran formato de radio. Y luego llegas 59 segundos. 59 segundos lo hice trabajando con Gabilondo Pero a la vez. ¿cómo fue ese cambio de radio a televisión? Pues fatal, horroroso, 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 porque yo no había hecho tele en la vida. Es que todavía a día de hoy la gente que me contrató para hacer ese programa de tele les dije, pero ¿por qué me habéis contratado? ¿Por qué? Y me dijo, pues es que te hemos escuchado en la radio y lo que tienes no lo tenía nadie en ese momento, entonces queríamos esto en la radio, en la tele. Y yo, ya, pero es que a mí no me conoce nadie, esto no lo sé hacer, no lo sé hacer. Total, que me puse a hacer el primer programa de 59 segundos, habíamos hecho 2 pilotos antes, 2 pruebas. Nerviosísima, completamente chepada de los nervios, encogida, miraba la cámara como con miedo, tiré el vaso de agua de la invitada, o sea, todo fue un horror. Me fui a mi casa ese día y lloré profundamente, o sea, dije, Pobre mía. no me van a volver a llamar, lo he hecho fatal, o sea, qué mal rato, qué mal rato. Pero sí, seguí, no solamente seguí a la semana siguiente, sino que seguí durante un par de temporadas. Y poco a poco fui superando esa parte del miedo, porque yo a la tele le tenía miedo. La radio yo me sabía cómo mover perfectamente, sabía cómo manejarme, sabía cómo hablar, sabía cómo llegar al corazón del oyente, o por lo menos lo intentaba, ¿no? Pues que la radio no sabía ni dónde mirar, ni cómo comunicar, en la tele no sabía ni cómo comunicarme, ni qué estaba haciendo, se me escapaba, el espacio era inmenso, grabábamos 59 segundos
con el programa famoso este de los micros que bajaban, en la Universidad Complutense, en el aula magna. Había 200 personas de público. Estaban Pedro J. Ramírez, Carlos Carnicero, como todos los tótems del periodismo. Y yo súper pequeña, queriendo que pasaran los años para hacerme mayor. Para ser un tótem también, ¿no? Estar ahí sentada. Lo pasé fatal. Pero yo creo que como a medio año, o sea, no al día siguiente, ni al mes, como a medio año después de hacer eso, dije, venga, ya le tengo cogido el tranquillo. Es muy distinto porque la radio ha sido durante mucho tiempo una gran cantera de gente para la televisión, Sí. ¿no? Bueno, es que yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con la imagen en la tele, pero si no tienes una voz colocada ni una cabeza colocada, no tienes nada que hacer en la tele. A eso voy, o sea, el tema de lo que es la Sí, comunicación. la comunicación se basa en la inteligencia emocional también incluyo, y en la capacidad de comunicar con los demás. Y yo en la radio aprendí a comunicarme a través de la voz. Lo que suponen las pausas. Tú eres actor, lo sabes perfectamente, el énfasis, la emoción, pues todo lo que hay que aportar a la imagen, ¿no? Y que tiene que ver con la palabra, Y yo creo que eso a mí me ha ayudado muchísimo en la vida. Y cada vez que alguien me pregunta, cuando empieza en periodismo, digo, trabájate los idiomas, la voz y la cultura. Porque al final, trabajarse la cultura también es tener hambre de conocer cosas, ¿no? De viajar, de conocer al otro, de salir de tu zona de confort, de aprender. Yo creo que el aprendizaje permanente también pertenece a una de las bases de nuestra profesión, del periodismo. Si tú crees que has llegado, es que no estás, pero ni cerca. O sea, no has llegado nunca. Estás en un completo, estás siempre en un reto de aprendizaje permanente, ¿no? De aprender del otro, de aprender de los equipos jóvenes que también se incorporan contigo, porque en un mundo con tanta tecnología te quedas atrás. Al Así, momento. Sí, así. sí. Y lo que te ayuda a estar conectado con tu público, con los mayores, con los jóvenes, con todos, es lo que incorpora los nuevos equipos también, ¿no? Escuchar a los demás, aprender de los demás, no creerte la que más sabe. Bueno, ¿y cómo se lleva eso? Porque claro, te pasas de ese momento de 59 segundos, ese aula magna, acojonada literalmente, Total, o sea, hecha total, puda, como tú total. decías, ¿no? Sí, sí. Pero es que luego pasamos a ser de las periodistas más directas Pues que es hay en la que, televisión. O sea, eres el azote de los políticos. O sea, porque en el bueno, buen sentido te quiero decir, ¿eh? O sea, en el buen esto tan sentido. azote. No, pero a lo mejor sí ese sello tuyo es preguntar siempre desde la educación, desde el respeto, Sí. ¿vale? Pero con esa comunicación que hablabas tú antes, ¿no? Con esa empatía, por decir de alguna manera, pero muy directa siempre, Es ¿no? que yo creo o sea, si yo quiero saber algo de ti, te lo puedo preguntar con educación, pero te lo puedo preguntar. Pero es que además si eres político y estás cobrando un sueldo público y te he votado o no te he votado, pero estás cumpliendo con una función social, con un trabajo público, además es que tengo el derecho a preguntarte. El periodismo tiene el derecho de ser un contrapoder, de descubrir, oye, tú has hecho una promesa electoral, no la estás cumpliendo. No te puedo pasar la mano por la espalda, te tendré que preguntar por qué. Y no hace falta preguntar mucho más. ¿Por qué? Pero hay que preguntarlo de manera que tú me quieras contestar y que cuando te escabullas por la pregunta yo te vuelva a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces no sales de ahí. Yo no he querido ser el azote de nadie, pero sí que he querido corresponder a mis espectadores, a mi audiencia, con la calidad que yo esperaba. Y yo creo que no están en su casa sentados al otro lado del televisor para que yo esté haciendo un mamoneo y un colegueo con la clase política o empresarial para que luego me inviten a sus fiestas. No tengo interés en esas fiestas. Tengo interés en corresponder al trabajo que me han encargado, que es y que corresponde con ser fiel a la audiencia, al espectador, a la gente que nos ve. ¿Cuál ha sido la entrevista más dura con un político? Pues mira, con Esperanza Aguirre he tenido muchas muy duras, porque tiene un punto faltón y se enfada muy pronto y enreda. Pero sí, yo te diría, durante todo el procés, todo el... Y es que han sido 2 o 3 años, ha sido un periodo muy largo, pero es verdad que algunos políticos independentistas catalanes mentían recurrentemente, ¿no? Te hablaban del referéndum del 1 de octubre de una manera que se habían instalado en una verdad paralela y te la repetían. Y de tanto repetirla parecía que era verdad. Y entonces tú cada vez que ellos soltaban la coletilla de la legalidad del referéndum o como el pueblo había hablado,
Hombre, yo tuve una redactora de mi programa que fue y votó 5 veces durante el referéndum. No puedo decir que el referéndum del 1 de octubre fuera legal, no tenía ni las bases establecidas. Con lo cual esas entrevistas fueron muy tensas, muy tensas. También porque el momento en España era muy tenso. Había mucho dolor, ¿no? No sabías cómo se iba a arreglar la situación entre Cataluña y el resto de España. Entonces, las entrevistas a los políticos han sido difíciles. Y luego recuerdo especialmente dura también, pero más que nada por el tema y también por la contraparte. El abogado de la manada, os acordáis seguro de esta manada violadora en Pamplona, era un tipo que defendía a la gente que le había contratado, que eran estos chicos. Y decía unas barbaridades en su defensa cuando le entrevistabas y a mí el corazón se me salía por la boca. ¿Y ahí eres objetiva o es imposible? Pues ahí intentas ser objetiva. Yo siempre llevo este anillo, siempre, y a veces cuando me paso, lo cojo, lo toco, lo agarro, Dios. Esto no va de mí, de lo que yo pienso, no va de lo que siento, ¿no? Va de cumplir como con el protocolo periodístico de preguntar y luego con el humano de ser quien eres, ¿no? Pero yo intento frenar cuando no hay nada detrás profesional, quiero decir. Sí, pero lo demás es mío, que me da asco, hay que cosas que te pueden siento llegar a repulsión, indignar, está o que claro. estoy indignada, pero creo que todo eso se puede hacer también con educación. Puedes estar indignada y puedes ser profesional y educada. Me gusta mucho hablar contigo porque es como que tienes muy claro y es muy fácil cuáles son los valores, podemos decir, ¿vale?, de lo que sería tú como tu propia empresa. Es decir, una empresa puede tener un eslogan, unos valores de donde no salirse, de seguir siempre. En este caso tú lo sigues a rajatabla igual. O sea, la sinceridad, la forma de preguntar, el no casarte con nadie. Es una cosa que me gusta mucho lo que has dicho antes también de yo no quiero hacerme amigo de políticos ni empresarios para que me lleven a sus fiestas. Yo no quiero Yo estar es que en sus no quiero, fiestas. ni tampoco, yo tampoco he querido mantener mi seguridad laboral. No soy ninguna suicida ni ninguna tontorrona en este sentido, y tampoco ninguna heroína, ¿eh? Pero siempre he pensado que hay trabajo, ¿no? Y que si no te quieren donde estás como eres, en otro sitio encontrarás, y si no te lo buscarás tú. Pero yo creo que he tenido mucha independencia vital, la sigo teniendo, mucha independencia intelectual también, y creo que eso hay jefes que lo aprecian y lo valoran, empresas que te quieren así y otras que no, que lo que quieren es que tú vayas por un camino y en cuanto te sales de ese camino que han marcado otros. Pero yo creo que si tú me contratas a mí es porque lo quieres todo, ¿no? Buscas el completo, Exactamente. no buscas que te dé la razón permanentemente. Y además, yo siempre he preferido pedir perdón a pedir permiso. Yo soy igual. Esto casi siempre. Sí, sí. Esto me ha gustado más. Lo que sea política de hechos consumados. Claro, y en un programa en directo que te lo estás gestionando en directo, las cosas pasan. No vas a pedir permiso para hacer las cosas pasan y las afrontas. Bueno, cuéntame cómo es irte a Estados Unidos a cubrir Barack Obama. Buah, eso es maravilloso. Es como si a mí en la escuela de interpretación me dicen, oye, que te vas a ir, ¿vale?, a hacer un camerito con Al Pacino. O sea, me parece brutal. Sí, o sea. sí. A mí que me ha gustado mucho siempre la política americana, la verdad es que eso fue un sueño, porque Obama también significó muchas cosas en ese momento, ¿no? Igual que Donald Trump ha hecho un agujero negro, ¿no?, en el universo y parece que se tragaba la bondad, el buen hacer, los derechos, ¿no? Ese agujero. Barack Obama supuso todo lo contrario en ese momento. Era un momento de enorme esperanza. En Estados Unidos se hablaba de cosas muy diferentes en la política. Entraron los desfavorecidos, la lucha de clases, los derechos, el acceso de los medicamentos para todos, como un universo de justicia social mucho más interesante, ¿no? Que la política americana o el americano siempre ha sido más individualista. Y me tocó desde el principio cubrir todo. Lucharon Hillary Clinton y Barack Obama por ver quién era el representante del Partido Demócrata de cara a las elecciones. Y ya fui a Denver a cubrirlo. Fue interesantísima esa batalla entre Hillary Clinton, que lo era todo, y Barack Obama, que era un tipo más desconocido que generaba ilusión. Pero no nos olvidemos, no había habido ningún presidente negro en Estados Unidos. Los negros en Estados Unidos hasta prácticamente el año 70 no podían ir en el mismo autobús. O sea, venimos de una sociedad, y lo estamos viendo ahora también, con muchos problemas de racismo. Y el día que ganó en Chicago, eso fue, o sea, salir a la calle en Chicago al conocer la victoria, se me ponen los pelos de punta. La calle vibraba, la gente vibraba.
estaba todo el mundo con una euforia colectiva. Entiendo que no todo el mundo, que los que votaron al Partido Republicano no lo querían ahí. Pero cambió la historia. Obama es uno de esos personajes que ha conseguido cambiar la historia. Luego, pues probablemente en el ejercicio del poder decepcionaría, le dieron el premio Nobel al mes, que no tiene ningún sentido. Sí, pero tenía algo que pero contagiaba a la había gente. algo que contagiaba. Y a mí esa gente me encanta. Gabilondo también tiene algo que contagia. Pero sí, la capacidad de ilusionar, de crear proyecto, de movilizar, de creer que el mundo puede ser diferente. Me encantaba, me encantaba. Y claro, cuando en el periodismo se cumplen sueños como personales, eso es maravilloso. Y ya te digo que yo empecé en esto por ese sueño de escribir y viajar y estar en los lugares. Esto te lo permite el periodismo también, ¿no? En la primera fila de la historia, muchas veces, de una historia que se está escribiendo. ¿Un Ondas? Solo uno. Solo uno. Tienes que tener 5 o 6, no fastidies, me merezco más. ¿No? Mi chico tiene 2. 2, tiene tu chico. Pero bueno, qué maravilla. No, lo digo en broma, pero y a la vez no. Pero bueno, la verdad es que el Ondas es un momento muy, muy bonito en mi vida. Cuando nos dieron el premio Ondas, me lo dieron a mí, pero se lo dieron a todo el equipo de Más Vale Tarde, o así lo entiendo yo. Y porque Más Vale Tarde, que es el programa que creamos en La Sexta para información vespertina, pues ha sido uno de mis proyectos más personales, en los que más me he dejado la piel, la vida, las horas, porque arrancar un proyecto en la tele y que funcione es difícil, porque ahora hay muchos programas de información por la tarde, pero en ese momento estábamos solos, ¿no? Hacían concursos, series, pero decía, pero esta gente ¿qué hace aquí con información? Y de repente estalló la corrupción en España, la crisis económica, o sea, no había día que no hubiera... Entonces, el día que recibí el Ondas tenía una sensación buenísima. Y por otro lado, bueno, parezco un poco fan, groupie de Gabilondo, pero no soy, ¿qué le vamos a hacer? Yo había estado en la ceremonia de los Ondas varias veces con Iñaki recibiendo premios, entonces invertir las tornas, ¿no? Estar yo encima del escenario recibiendo un premio en vez de abajo asistiendo a cómo lo reciben otros, me parecía que eso sí que tenía un punto de carrera que alcanza algunas metas, ¿no? Y así lo he sentido, la verdad es que es muy La bonito. gente piensa que un programa de televisión, la gente, que solamente es el momento en el que lo ves en la tele, ¿no? En tu caso, La Sexta, Ojalá, ojalá. estás ahí. O sea, hay mucho trabajo detrás, Muchísimo. redactores, o sea, es un curro. O sea, por eso me hace mucha ilusión lo que has dicho de este Onda, sí, me lo dieron a mí, pero realmente era para todo mi equipo. Claro que Hay era una para frase todos. que dice que los entrenamientos, ¿no? Es donde se ganan las ligas y los partidos donde se recogen los trofeos, Un ¿no? poco así. Es un poco esto, ¿verdad? Lo que Sí. Es que tienes que engrasar un equipo, entenderte con él, articular una forma de trabajo, poner en marcha como todo un sistema para hacer un programa. Cuando tú dices que se trabaja mucho, es que se trabaja mucho. Este programa que nosotros hacíamos era de 5, ahora sigue, no lo hago yo, pero sigue, de 5:15 a 8 de la tarde, pero estábamos desde las 8:30 de la mañana y dale que te dale. Entonces, se ha comido mi vida durante 10 años, aunque mi vida también ha sido eso, ¿no? No puedo decir que me haya fagocitado, sino que yo he tenido esa estructura vital. Lo que pasa es que eso te aguantas unos años. Pasados los años, como que tu vida necesita de otros estímulos, porque si no, te quedas seco. Necesitas volver a alimentarte para volver a dar. va a salir otra vez a la calle. Sí. Una pregunta. De ahí pasamos 9 años, estamos haciendo este programa que acabamos de hablar ahora, ¿vale? De Más Vale Tarde. Encuentros inesperados. O sea, venga, vamos a meter un giro radical a esto, Sí. ¿no? Vamos a dejar de hablar de política, no sé qué, y vamos a centrarnos en el día a día. A mí el formato visto en internet un poco y demás, me parece brutal. O sea, todos ahí sentados en una mesa. Sí, yo quería que, o sea, tenía la Me recuerda un sensación, poco a la peli esta de Perfectos Desconocidos, pero sin bueno, móvil. algo de puesta en escena de Perfectos Desconocidos hay, nos inspiró bastante en la creación del formato y, claro, no, sin la parte de fondo de la película, que tiene que ver con las infidelidades y estas cosas, pero sí desde la parte visual, ¿no? Reunir a un grupo de gente en torno a una mesa sin gritar, ¿no? Para hablar, para entenderse, con la intención de entenderse, no de entrar en conflicto, de entenderse. Y luego, yo creo que la pandemia dejó muchos temas sin hablar. Hablamos durante 2 años de la pandemia, pero me interesaba hablar de las nuevas masculinidades, me interesaba hablar del poliamor, me interesaba hablar de cómo vive la gente su fe, eh, me interesaba que entraran otros temas que están en nuestra sociedad, que están en la vida,
La lucha entre mascotas, gente que tiene mascotas y la gente que no, ¿no? Hay más hogares en este momento con mascotas que con hijos. Eso es un cambio social impresionante, ¿no? ¿Y esta idea es tuya? Esta idea es mía, en equipo siempre. Bien, Yo lo pero defiendo, ¿qué pero es? sí, sí. Y ha sido un año muy divertido. Esta temporada volveré a estar más en contacto con la información porque siento que, o con la actualidad, ¿no? Siento que me gusta más, que yo lo puedo hacer mejor. Pero ha sido una experiencia muy bonita hacer encuentros inesperados. Y luego yo estaba acostumbrada a hacer televisión en directo, o sea, a toda pastilla, y Encuentros Inesperados ha sido un programa de muchísima calidad, con un enorme equipo técnico. Me gusta mucho sentir que, que defendemos la televisión también de calidad, que todos los que están al otro lado tienen un trabajo que reivindicar, ¿no? Que no le das al play en tu casa desde tu sillón. No todos somos youtubers. Desgraciadamente. ¿Sabes? Tiene que haber calidad de imagen, ¿no? Tiene que haber una historia que cuentas, tiene que haber una grabación. Ahora lo estás disfrutando más, tal vez, ¿no? Sí, hay que reivindicar un poco la profesión, ¿no? O las profesiones que integran la profesión. Y eso me ha gustado mucho. Sí, aparte el tema de hacer un programa que no sea en directo. Tienes esa posibilidad, o sea, esos Es muy referentes chulo. visuales. ¿Qué estás haciendo realmente? Una factura, digamos, de tipo Netflix. Muy cinematográfica. Exactamente, sí, ¿no? muy Yo lo he visto cinematográfica. por luz, por todo, una Sí, pasada. y luego para mí también era un reto, porque que también me ha dado vértigo y también me ha dado miedo. Las cosas dan miedo y vértigo todo el rato, ¿eh? O sea, esto pasa permanentemente. No haces las cosas porque... No, las haces sabiendo que te van a dar miedo y vértigo, y las haces igualmente. Y a lo largo de la vida vas como aprendiendo los mecanismos para superarlo o para convivir con el miedo y el vértigo, ¿no? Sí, Para más bien convivir. convivir realmente, sí. Pero yo decía, es un cambio de registro demasiado grande, lo mismo estoy haciendo el friki, me río demasiado en los programas, le decía a una compañera y me decía, pero mamen, ¿cómo dices eso? Es que me río demasiado. Pero si disfrutar es una maravilla, enseñar a la gente otros registros. Qué bueno. Bueno, sí, sí. Mamen, pues ha sido un placer tenerte aquí, de verdad, me lo has puesto súper fácil, No has mirado tu te lo papel, juro. nada. Es que no me hacía falta. ¿Ves? ¿Para qué? Me lo he pasado genial contigo. Mil gracias. Oye, mira, me gustaría que nos hicieras aquí algo, Mamen. Esta pared es magistral, parece en bruto, ¿te animas a ponernos lo que te dé la gana, lo que quieras dibujar con un spray, en plan grafitera? Sí. ¿Sí? Venga, Sí, pues vamos sí. para allá, Venga. vamos a hacerlo. Algo habrá que hacer. Vamos a ver, vamos a coger un Es huequito. que además esto es un poco lo prohibido, ¿no? Que yo creo que Sí, tiene su pero interés. lo prohibido es lo que mola, ¿no? También, Si también. lo legalizaran no valdría Hombre, para nada. ¿Qué Vamos a color ver. me das? Te voy a dar el verde. Me encanta el de ¿Te gusta? Meca. ¿El de Meca? Sí. ¿Qué piensas que es? Una araña nadadora. No, pues dice que es un tío nadando. Mira, vamos a hacerlo aquí. Sí. Toma, en este huequecillo de aquí. Pásate por aquí. Espera, A ver. ver esto, ¿puedes? Sí, ¿no? Sí. Toma, corazón. ¿Esto se sujeta? O sea, no, techo, si ¿no? quieres que te traiga algo No, para no, subirte, no. ¿seguro? No. Voy a intentar hacer una televisión. Venga, vamos. No prometo nada. Nosotros diremos siempre que es una televisión. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Ala, en sus hogares. Aquí quiero poner mamen. Ahí Pero- siempre pondrá Mamen. ¿Eh? No te preocupes que se ve claramente que es Mamen. Vente para acá, corazón. A ver, cuidadito. Opi. Aquí vamos. Mamen, corazón, muchísimas gracias. Un placer y nada, que esta es tu casa, corazón. Mira, Gracias. guapa.